llegamos al famoso Club Bilderberg. Ya habíamos hablado del príncipe Bernardo, pero ahora vamos a ver qué es el Club Bilderberg, quiénes están ahí, qué hacen, qué pretenden, todas esas cosas en este video. Hoy en día todos nosotros estamos buscando información, estamos investigando todos juntos para tratar de entender qué es lo que está pasando en este mundo. Y a lo largo de todos estos videos, eso es lo que uno trata de encontrar y de compartir. En mi caso, lo que encontré buscando estas cosas, de compartirlos para que los demás también puedan tener esa información y después hacer sus propias investigaciones al respecto o ampliaciones. Y a lo largo de todos estos videos, lo que vemos es quién domina al mundo en realidad, quién lo está dominando desde hace siglos. Y cualquiera que tenga esa intención de escarbar un poco en lo que es la historia de la humanidad para entender en dónde estamos parados, empieza a tomar conciencia de lo que se puede definir como las fuerzas negativas que hoy tienen el poder material en el mundo. Y no solamente el poder de las cosas, sino también el poder de sus pensamientos y los programas, los dichosos programas. Si pensamos en la situación de nuestro planeta, hay dos opciones. Podemos ignorar todo y ser felices, o podemos preguntarnos qué mundo es el que tenemos delante y el que va a quedar para las próximas generaciones. Y sobre todo, ¿por qué estamos en esta situación? De guerras civiles, religiosas, en todos los continentes, violencia, corrupción en todas partes, incluso en los estados que se definen como los más avanzados, consumo de drogas en aumento, incluso legalizadas, condición de pobreza en continua expansión por todo el mundo, sensación de injusticia generalizada, escándalos que involucran a todos los personajes que ocupan posiciones de poder. Lamentablemente la tendencia en nuestra sociedad es negativa y la degradación hoy en día es la verdadera protagonista. Entonces la pregunta que vale la pena hacerse es si hay alguien que se alimenta de estas cosas, si hay un denominador común detrás de todo esto, alguien que se beneficie con ello. Y ya hemos visto a lo largo de los videos que estas preguntas tienen respuesta afirmativa. Y como solo la verdad nos puede hacer libres, como dice la famosa frase, nos hace libres para comprender y por lo tanto para responder a estas preguntas. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es si conocemos la verdad. ¿Quién está detrás de todas estas cosas? Y bueno, estamos obteniendo algunas respuestas. Y para eso indagamos, buscamos y en estos momentos llegamos al punto en donde ya estamos analizando el famoso grupo de los más altos, la pirámide de poder, y estamos llegamos, mejor dicho, a analizar el Club Bilderberg. Pero vamos a hacer primero una pequeña reseña mínima para poner en orden las cosas y que quede todo muy organizadito para que se entienda bien. Y nos vamos a remontar a aquellos videos de los Illuminati, de la nobleza negra. Y como dice la misma palabra, los Illuminati, según ellos, son los portadores de luz, los que saben, pero su luz viene de Lucifer, justamente. Y de eso hablamos ampliamente. Lucifer, quien en su momento originalmente significaba una cosa, pero para nosotros ya hoy en día y después de milenios significa Satanás.
Y estos Illuminati pertenecen a 13 de las familias más ricas del mundo, son los personajes que gobiernan el mundo detrás de la escena. La nobleza negra, también los tomadores de decisiones, que hacen las reglas a seguir para los presidentes y los gobiernos. Y la característica es que están ocultos a la vista del público. Y su árbol genealógico se remonta a miles de años atrás y tienen mucho cuidado en mantener su vínculo de sangre de generación en generación sin romperlo. Su poder radica en lo oculto y en la economía. Uno de sus lemas es "el dinero crea poder". Poseen todos los bancos internacionales, el sector petrolero, todos los sectores industriales y comerciales más poderosos, pero sobre todo están infiltrados en la política y comandan la mayoría de los gobiernos y organismos supranacionales, en primer lugar la ONU y el Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo de su forma de operar es la elección del presidente de Estados Unidos, que entre los candidatos que más patrocinadores tienen en forma de dinero, gana las elecciones porque con ese dinero tiene el poder de destruir al otro candidato. ¿Y quién patrocina al candidato ganador? Obviamente, los Illuminati a través de sus muchas organizaciones de fachada. Se aseguran de financiar a ambos candidatos para mantener vivo el juego, aunque ya hayan decidido quién será el ganador y para eso aseguran más dinero. Y vemos cómo estas empresas, lo vimos en videos anteriores, tienen que ver también, pero nos estamos adelantando un poco en el tiempo, con ciertos partidos políticos, con cierto sector, cierto grupo que se afianzó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo está relacionado. Ellos siempre miran al futuro. Y, por ejemplo, cuando se eligió a Bill Clinton, él había sido preparado para la misión de presidente por el séquito Illuminati desde que era muy joven. Porque, ¿cuál es el objetivo de los Illuminati? Pongo a Clinton como ejemplo porque es el que me viene a la mente, pero todos, los Bush, ni hablar, Obama, bueno. El objetivo, ya sabemos, es crear un gobierno mundial y un nuevo orden mundial, llevados por ellos mismos a someter al mundo a una nueva esclavitud, no física como la conocemos, sino espiritual, digamos, además de económica. Y digo espiritual porque es para afirmar su credo, la ideología luciferina, que ya vimos también está relacionado con los masones, porque bueno, los Illuminati son una orden que también está ligada a la masonería. Bueno, este objetivo no se puede lograr en el periodo de una vida. Los orígenes son antiguos y se remontan al siglo XVIII, cuando se formalizó, digamos, esto, con la elaboración de documentos reales. Y esto es porque fue la época en la que justamente se formalizó. No es que nació en esta época, ya lo vimos, que viene de muchísimo antes. Pero bueno, en la primera mitad de la década de 1700, la reunión entre el grupo de los ancianos de Sion y Meyer, Amster Rothschild, el fundador de la famosa dinastía, que todavía controla el sistema bancario internacional, llevó a la redacción de un manifiesto que fue los protocolos, famosos protocolos. Y en 24 párrafos describe cómo subyugar, dominar al mundo con la ayuda de un sistema económico. Y bueno, Meyer Rothschild ayuda y financia al jesuita judío, porque bueno, ya también lo vimos, Adam Weishaupt, que había sido sacerdote, que crea un grupo secreto llamado los Illuminati de Baviera, y entonces Weishaupt, siguiendo el ejemplo de los protocolos, elabora alrededor del año 1770 el Nuevo Testamento de Satanás, un plan que conducirá ya no a los judíos, sino a un pequeño grupo de personas a tener el control del mundo entero.
La estrategia de Weishaupt se basó en principios bastante despiadados y muy elaborados. Y era necesario llegar a la supresión de los gobiernos nacionales y la concentración de poder en gobiernos y organismos supranacionales, obviamente administrado por los Illuminati. Todo esto está en diferentes videos, pero estoy haciendo un resumen muy apretado, digamos, pero para poder llegar a donde yo quiero. Bueno, por ejemplo, vamos a decir algunas de las cuestiones que ellos querían hacer o que dejaron asentado como sus objetivos. Crear la división de las masas en campos opuestos a través de la política, la economía, los aspectos sociales, la religión, la etnia. Y, si es necesario, armar y provocar accidentes para que luchen y se debiliten. Sobornar con dinero y con sexo y luego hacer chantaje a los políticos o los que están en el poder dentro de un Estado. Elegir el futuro jefe de Estado entre aquellos que son incondicionalmente serviles y sumisos. Tener el control de las escuelas y de las universidades para que los jóvenes, aquellos que tienen talento, que son de buena familia, se orienten hacia una cultura internacional y se conviertan inconscientemente en agentes de conspiración y adoctrinar a todo el resto. Asegurar que las decisiones más importantes en un Estado sean consistentes a largo plazo con el objetivo de lanzar este nuevo orden mundial. Controlar la prensa para manipular a las masas a través de la información y acostumbrar a las masas a vivir de las apariencias y satisfacer solamente su placer, porque en una sociedad depravada los hombres pierden la fe en Dios, pierden todo y solo se fijan en tonterías en realidad y pasan la vida así, mirando la tele. En ese momento no había televisión, pero digamos teniendo, para lo que era ese momento, reuniones tontas, fijándose en cuestiones totalmente superfluas. Después vino la tele y todo lo demás y ahí la cosa avanzó mucho más rápido y sus planes pudieron llevarse a cabo de mejor manera. Pero estamos todavía hablando de Weishaupt. Y bueno, según él, la puesta en práctica de estas recomendaciones tenía que crear tal estado de degradación, de confusión y por tanto de agotamiento, que las masas tendrían que reaccionar buscando un protector o un benefactor al que se sometieran libremente. De ahí la necesidad de crear organismos supranacionales dispuestos a explotar ese estado de cosas, pretendiendo ser los salvadores de la patria para establecer un gobierno mundial único. En 1871, el plan de Weishaupt fue completado por su seguidor estadounidense Albert Pike. Sus pensamientos, bueno, obviamente era masón, así que sus pensamientos van en esa línea. Y no es coincidencia que después de la Segunda Guerra Mundial se diera el primer paso en esa dirección, en la dirección del gobierno único mundial, con la formación de lo que ahora es la ONU, que podemos definir como una especie de policía del mundo a través de los Illuminati. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, llegó este grupo a tener el control de algunos estados europeos y estaban conquistando Estados Unidos a través de sus complots, a tener también el liderazgo de Rusia. Entonces, porque esto era, digamos, tener al mundo dividido en dos bloques. Y se suponía que la Segunda Guerra Mundial comenzaría en Alemania, manipulando las diferentes opiniones entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticamente comprometidos. También iba a llevar a Rusia a ampliar su zona de influencia y a hacer posible el establecimiento del Estado de Israel en Palestina. Y después de eso tenemos el tema entre los sionistas y los árabes,
que lleva, digamos, el conflicto por todo el mundo a partir de ese lugar, de ese núcleo en donde siempre hay conflicto generado adrede. Bueno, a lo largo de los años, la sede de esta trama pasó de Alemania, en donde surgieron estos. Anteriormente ya venía de Venecia. Y anteriormente a eso venía de Fenicia y de la zona de Babilonia. Y entonces pasa de Alemania a Suiza, luego a Inglaterra, especialmente a la City of London, y finalmente a Estados Unidos. Por lo tanto, es a partir de esta década de 1700 que las familias Illuminati, generación tras generación, influyen en la historia para lograr sus objetivos. Y hay muchos hechos o eventos en la historia que fueron diseñados, fomentados o financiados por los Illuminati en los últimos 3 siglos. La Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el nacimiento de la ideología comunista, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el nacimiento de la ideología nazi, la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU, el nacimiento del Estado de Israel, la Guerra del Golfo, el nacimiento de la Unión Europea. Y bueno, estos son apenas unos puntos sobresalientes, pero la lista es exageradamente larga. Bueno, obviamente los Illuminati no podían pensar en lograr sus objetivos solos. Tenían y necesitaban una estructura operativa formada por organizaciones o personas que, ejerciendo el poder, operan más o menos conscientemente en la misma dirección. Ellos controlan o tienen a sus hombres en todas partes, entonces podemos decir con seguridad que son los amos del mundo. Su estrategia se basó en 2 pilares: el poder del dinero, estableciendo y controlando el sistema bancario internacional, y la disponibilidad de personas de confianza obtenidas mediante el control de sociedades secretas, como por ejemplo las logias masónicas. Y estos justamente, los masones, con sus diferentes grados de iniciación, garantizaron, y todavía garantizan, esa especie de discreción necesaria para el plan. Y cualquiera que controle estas sociedades, con ellos es satanista y practican la magia negra. Su dios es Lucifer, y a través de prácticas y rituales ocultos manipulan e influyen en las masas. Y a partir de esta ciencia oculta, desarrollaron la teoría del control mental de las masas. Incluso, bueno, todo lo que vimos de Tavistock, vamos a ver más adelante cómo Hollywood también está metido, eso ya lo conocemos. Las principales compañías internacionales de cine, las discográficas, son todas parte de la misma red, de esta red llamada Illuminati, que empieza con aquellos Illuminati de Weishaupt, pero que cuando hablamos de estos Illuminati ya hablamos de lo que abarcan todo lo que está englobado ahí adentro. Todas estas organizaciones, logias, es enorme. Y sabemos que los productos de estas empresas se utilizan como herramientas de adoctrinamiento y actúan invisiblemente sobre la psiquis. Eso lo acabamos de ver. Entonces, podemos decir entonces que los que controlan a los Illuminati son parte de 13 de las familias más ricas del mundo. Ya hablamos en su momento de las familias pertenecientes a la nobleza negra, de los linajes papales, y más adelante vamos a hablar específicamente de estas 13 familias. El liderazgo familiar de esta familia se transmitió de hombre a hombre, de generación en generación, pero si bien siempre guardaron cierto secreto, las cosas no se pueden mantener en secreto para siempre.
Entonces se van conociendo no solo los nombres, sino más o menos qué es lo que hacen. Porque siempre hay alguien que abandona la orden, hay alguien que se escapa de sus manos y tira información. A veces son infiltrados y a veces la información es buena, solamente hay que poder, discernir un poco, ¿no? Entonces, siempre se habla, estas las vamos a nombrar nada más, que son los Astor, Bundy, Collins, DuPont, Kennedy, Freeman, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Dussel, Van Dyne y los merovingios, descendientes de merovingios. Esas son las familias que siempre se mencionan. En su momento va a haber videos al respecto. Bueno, pero todo esto es para llegar al Club Bilderberg. Y el grupo Bilderberg representa uno de los grupos de fachada, en realidad, más poderosos de los Illuminati. Nació en 1952, pero tomó este nombre como nombre Bilderberg recién en el año 54, cuando el 29 de mayo se celebró la primera reunión en el Hotel Bilderberg de Oosterbeek en Holanda. Desde entonces las reuniones se repitieron 1 o 2 veces al año. Al principio solo se hacían en países europeos, pero desde principios de la década del 60 también se han hecho reuniones en América del Norte. Bueno, entre los impulsores del grupo hay que citar a 2 personajes. De uno hablamos recientemente, que fue Su Majestad el Príncipe Bernardo de Lippe de Holanda, y ex oficial de la SS, conocido satanista, espía y un verdadero demonio, podríamos decir. Y él fue su presidente, el presidente del Club Bilderberg, hasta el año 76, cuando tuvo que dimitir por el escándalo de Lockheed, ese famoso en el que lo encontraron pidiendo dinero para hacer ciertas cosas, ¿no? Negocios sucios. Y el otro personaje es Joseph Rettinger, un polaco, que había construido una densa red de relaciones entre figuras políticas y militares en todo el mundo. Rettinger se describe como el instigador del grupo. Su visión era construir una Europa unida para llegar a un mundo unido en paz, donde poderosas organizaciones supranacionales garantizarían, con la aplicación de sus ideologías, más estabilidad de los gobiernos nacionales individuales. Bueno, desde el primer encuentro se invitó a banqueros, políticos, académicos, funcionarios internacionales de Estados Unidos y países de Europa Occidental, para un total de unas 100 personas. En el momento de la constitución, digamos, el objetivo declarado oficialmente era crear la unidad occidental para contrarrestar la expansión soviética. De hecho, a pesar de las aparentes buenas intenciones, el objetivo real era formar otra organización de fachada que pudiera contribuir activamente a los diseños de los Illuminati, que es el establecimiento del nuevo orden mundial y un gobierno mundial, con una fecha para ellos del 2012, en un principio, al que no llegaron, gracias a Dios. Bueno, William Cooper, un suboficial de alto rango del Servicio Secreto de la Marina de Estados Unidos, incluye en su libro llamado He aquí un caballo pálido, del año 91, algún material ultrasecreto que ilustra el pensamiento y la estrategia adoptados por el comité político del grupo Bilderberg. Este documento programático tiene un título muy significativo que es Armas silenciosas para guerras silenciosas. El documento está fechado en mayo de 1979, pero solo se encontró en 1986. Cooper explica: he leído documentos de alto secreto que explican que Armas silenciosas para guerras silenciosas es una doctrina adoptada por el comité político del grupo Bilderberg durante su primera reunión en 1954. A copia encontrada en 1969 estaba en posesión de los servicios de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. El principal supuesto del documento es que todo aquel que quiera asumir una posición de poder dentro de una comunidad es como si simbólicamente le declarara la guerra a las personas que lo componen.
La guerra que hay que librar, sin embargo, no es a nivel físico o material, y las armas utilizadas son silenciosas, municiones invisibles. El documento explica la filosofía, los orígenes operativos, que parecen estar vinculados a los famosos documentos escritos entre 1700 y 1800 y financiados por Mayer Rothschild, los principios, directrices y herramientas de esta doctrina de las armas silenciosas. Es como un manual de uso para profesar una ciencia que mediante el control de la economía quiere subyugar al mundo entero. Dada la importancia y la complejidad del documento, sería necesario dedicarle un estudio específico. Entonces, las principales áreas en las que se divide este programa son las siguientes. ¿Por qué necesitamos un sistema económico para controlar a las masas? ¿Cómo controlar la economía mundial mediante el establecimiento de un modelo económico manipulable y predecible? ¿Cómo adormecer a las masas? Gracias al secretismo con el que operan, pero sobre todo gracias al poder que ejercen sobre los medios de comunicación, los Bilderberg consiguieron controlar la publicidad de sus reuniones y de los temas tratados. Es decir, nos enteramos todos cuando hay una reunión Bilderberg. E incluso dan la lista, a veces de invitados, de lo que van a hablar, pero con la complicidad de estos medios, dicen lo que ellos quieren que sepamos. Y a pesar de eso, a lo largo de los años, algunas noticias han logrado filtrarse sobre los principales y reales temas tratados durante sus deliberaciones, que son secretas en realidad. Y ellos, por ejemplo, hablan de problemas financieros internacionales, libertad de inmigración, libre circulación de productos sin aduanas, unión económica internacional, la constitución de una fuerza internacional con la supresión de ejércitos nacionales, la creación de un parlamento internacional, la limitación de la soberanía de los estados delegados a la ONU o al resto de gobiernos supranacionales. Y la pregunta es ¿por qué un grupo de gente que se junta en un hotel a tener una charla habla de estos temas? ¿Quiénes son? Si nos ponemos en un plano ingenuo y decimos, bueno, a ver, ¿quiénes son? El príncipe de acá, el príncipe de allá, el jefe, el director de tal banco, de tal empresa, de tal otro, y se nos ponen a hablar de que ellos están viendo cómo hay que crear un ejército mundial, un gobierno mundial. Pero, señores, a ver, un poco de coherencia. ¿Por qué un grupo, por más poderoso que sean sus integrantes, se juntan a hablar de eso? Si no es un simposio de presidentes, ni es una cumbre ni del G7, ni del G20, ni del G nada. ¿Qué es esto? Lo tenemos delante nuestro y nadie lo analiza, nadie se pone a pensar por qué estos sujetos se ponen a hablar de esto, se juntan para hablar de esto. Gente de la Disney, por ejemplo, invitada a una reunión del Club Bilderberg para hablar de ejércitos mundiales. ¿A qué ridiculez estamos asistiendo? ¿A nadie le suena raro que hablen de estas cosas? Porque si se juntaran y dijeran, bueno, a ver cómo juntar fondos para los niños que tienen hambre, bueno, estamos un poco hartos de ver cómo hacen esas cosas y después los niños siguen muriendo de hambre, pero en todo caso sería más tragable el cuento. Pero no, ellos lo dicen que se juntan para hablar de inmigración, de Parlamento Internacional, y la verdad es que me importa muy poco si uno es un rey y el otro es un príncipe, pero se están juntando además con gente que ni siquiera tiene un poder real, sino que se nota que es una lanzadera a futuro, como cuando llaman a jóvenes promisorios, como en su momento fue Macron, o pudo haberlo sido Sánchez cuando invitaron a jefes de partidos que todavía no eran nadie.
porque los iban a lanzar para que gobernaran, para que fueran sus testaferros. Pero nadie se pregunta, ¿por qué hablan de estas cosas? Bueno, se juntan para hablar de estas cosas. Eso nos tiene que hacer comprender el poder que tiene este grupo, y un poder que es capaz de ejercer. Porque parece que todas las decisiones políticas, sociales, económicas, financieras, más importantes para el mundo occidental, son ratificadas de alguna manera por los Bilderberg. Y por otro lado, si vemos sus tarjetas de presentación, una cosa es segura, tienen las palancas, como se dice normalmente, para hacer cualquier cosa. Y antes hablamos del secreto, o sea, el secreto con el que ellos se manejan, un secreto relativo, ¿no? Y es un aspecto central dentro de la estrategia del grupo. Las reuniones se celebran de forma que no son públicas, solo pueden ser admitidos periodistas invitados oficialmente, y al final de las conferencias anuales, que duran un par de días, se redacta una nota de prensa de un par de páginas. No hay conferencia de prensa, sino que se hace esta nota. Y los diversos participantes interrogados sobre estas reuniones son siempre muy evasivos y, bueno, a veces ni siquiera contestan. Y los medios de comunicación no dan ninguna noticia sobre estas conferencias, o si lo hacen con un peso absolutamente insignificante, como, bueno, lo mencionan al pasar. Y quienes han observado y conocido a los que van al Bilderberg desde hace varios años, dicen que incluso la preparación de las reuniones sigue en una especie de ritual bastante curioso, destinado a proteger esa área del secreto. El hotel seleccionado se ocupa con unos días de antelación, parte del personal normal se sustituye por personal de confianza. Entonces, la verdad, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué todo esto, no? ¿Por qué las figuras que son públicas, que discuten temas de interés público, no quieren dar a conocer qué decisión se tomó o a qué conclusión llegaron? Esto es una de las pruebas más sólidas de la naturaleza y el verdadero propósito de esta organización. Bueno, el grupo recluta políticos, ministros, financieros, presidentes de multinacionales, magnates de la información, realeza, profesores universitarios, hombres de diversos campos que pueden influir en el mundo con sus decisiones. Porque si vemos la lista, tenemos a un rey al lado de un jefe de cátedra. Pero ese jefe de cátedra tiene mucho poder, porque tiene a las mentes de sus alumnos en sus manos. Todos los miembros se adhieren a las ideas anteriores, obviamente, pero no todos son conscientes de la profunda verdad ideológica de algunos de los miembros principales, quienes son los verdaderos instigadores y también forman parte de otras organizaciones Illuminati. Por ejemplo, la Trilateral, que reúne industriales y empresarios de los 3 bloques continentales, es decir, América, Europa y Asia. La Comisión de Relaciones Exteriores, de la que ya hablamos, que reúne, a todos los que gestionan Estados Unidos. Bueno, estos miembros son los más poderosos y forman parte de lo que se llama el círculo interno. El círculo externo es el conjunto de hombres de finanzas, políticos, que se dejan seducir por la idea de establecer un gobierno mundial que regule todo a nivel político y económico. Este círculo externo está formado por los llamados títeres, que son utilizados por el círculo interno. Entonces, el círculo interno y el círculo externo actúan en concomitancia, pero no con las mismas motivaciones. Los títeres de los diversos círculos externos están impulsados por el deseo de enriquecerse, de tener poder, o están convencidos de que un gobierno mundial es la solución a todos los problemas y que traerá, cierta cohesión
que puede ser útil, eso en el mejor de los casos. Y por su parte, las personas del círculo interno ya son ricas y ya son poderosas. Su conciencia está en un nivel superior, sus motivaciones son solamente ideológicas. Y las conferencias anuales también se llevan adelante con invitados que no están afiliados al grupo. Puede haber personas cuyo reclutamiento tenga que ser evaluado o que los inviten a discutir temas específicos para ver si sirven o no sirven, como mencionaba antes cuando hicieron con los jóvenes prominentes. Y los afiliados del grupo también pueden no estar presentes en las conferencias anuales, no tienen por qué ir todos los años. Los contactos se hacen a través de otros canales, ellos están en continuo contacto, por supuesto. Y entonces hablábamos del círculo interno y del externo, o sea, del primer círculo interno está compuesto solo por los miembros del Club Bilderberg y representa el comité directivo. Son europeos y norteamericanos, todos forman parte del CFR y algunos de estos miembros forman parte de un segundo círculo interno más cerrado y forman el comité asesor del grupo. El comité asesor tiene que estar compuesto por 9 personas, entre las que se destacan nombres como por ejemplo David Rockefeller en su momento. Agnelli también estuvo. Y después está el comité de dirección integrado por unas 30 personas que tienen representantes de diferentes países. Y esos representantes después los vemos en la política local de cada país. Pasan a ser primeros ministros, presidentes. Siempre están ahí o tienen alguna cartera importante o alguna empresa muy grande. Bueno, ellos gobiernan el mundo, son el organismo que lo gobierna. Claro que nos queda hablar de muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto, porque dentro de la pirámide nos encontramos con el Consejo de los 13, con el Comité de los 300, de todos ellos tenemos que hablar. El famoso Pindar, pero bueno, se ve reflejado en estas reuniones con esta gente, que ahí es donde organizan cómo gobernar el mundo, los amos del mundo. Si hay algo más arriba, sí, hay cosas más arriba. Están las familias, pero sigue habiendo más arriba. Tenemos a quien gobierna las familias, y por arriba de quien gobierna las familias, tenemos entidades. Algunos creerán, otros no. Esa parte cada uno la juzgará a discreción. Dirá, bueno, para mí la pirámide termina acá, para otros la pirámide continuará. Pero este video era para el Club Bilderberg, que está en lo más alto, a pesar de que queden todavía unos escalones más arriba, pero en donde ya estamos hablando, hilando muy fino, y en donde ya podemos empezar a hablar de arcontes, que nos remiten a cuando hablamos del gnosticismo, y aquel demiurgo, y estos arcontes controladores del mundo material, que imponen reglas, que aplican leyes, separándonos del Dios real
y alimentándose de nosotros, con su Dios menor, asistido por emanaciones generadas por él mismo, que son los arcontes, los famosos arcontes. Pero nos estamos yendo de tema y además estamos pasando de lo material a algo más espiritual, digamos. Lo cierto es que tenemos este club que se junta todos los años, independientemente de lo que podamos creer a nivel espiritual o no. Ellos están ahí, ellos son materiales y eso existe. Eso vale para todos. Lo otro cada cual tomará o dejará. Pero hay una realidad, hay amos del mundo. Y estos señores del Bilderberg son quienes ejecutan las órdenes y son realmente amos de este mundo, aunque tengan alguno que otro un poquito más arriba. Los amos del mundo. Y sigue para arriba, pero ya ahí llegamos a un estadio bastante sugestivo. Y bueno, ese grupo de personas destacadas por su posición social o por su interés dentro de la sociedad, que se meten cosas que, bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero, ¿a razón de qué? Bueno, ahí está la explicación, y son quienes manejan todo, quienes deciden todo y quienes dan las órdenes que después recaen sobre nosotros, que somos las víctimas de todas esas agendas que surgen de ahí, por orden, por supuesto, de algunos que están más arriba, pero las agendas ahí se elaboran.